A esta mujer le gustan los hombres de uniforme y no dudó en usar sus encantos con el agente. Pero lo que hizo fue mucho más sutil que esta otra mujer. Así es, en este vídeo os voy a mostrar 6 ocasiones en las que las cámaras corporales de los agentes captaron a mujeres manipulando con éxito a los agentes en tiempo real. Empezando por Grace Spoonamore. Nuestro primer caso nos lleva a Brunswick, Ohio, donde el 30 de abril de 2023, lo que comenzó como una parada de tráfico rutinaria, se convirtió en uno de los encuentros policiales más extraños jamás capturados por una cámara. Grace Spoonamore, una mujer de 20 años de Georgia que trabajaba como stripper en el club Hustler de Cleveland, se vio en el punto de mira de las fuerzas del orden tras supuestamente provocar un atropello con fuga a la vista del agente Dominic de Medal. El Buick Enclave azul que conducía Spoonamore despertó inmediatamente las sospechas, no solo por el accidente, sino porque el vehículo estaba registrado a nombre de un hombre con órdenes de detención pendientes por agresión y violación de la libertad condicional relacionadas con la posesión de cocaína. Cuando el agente de Medal se acercó al vehículo, los signos de intoxicación eran inconfundibles. Ojos inyectados en sangre, dificultad para articular las palabras y un olor característico a alcohol que emanaba tanto de Spoonamore como del interior del vehículo. Tras negar inicialmente haber consumido alcohol, Spoonamore acabó admitiendo haber consumido lo que describió como 2 dobles de tequila Patrón en un lugar al que curiosamente se refirió como la casa de Trick, antes de corregirse y reconocer que en realidad había tomado 3 dobles, lo que supone un total de 6 bebidas fuertes antes de ponerse al volante. Lo que convirtió esta parada por conducir bajo los efectos del alcohol en un contenido viral en Internet fue el extraordinario intento de Spoonamore de salir del apuro con su encanto. Como revelan las imágenes de la cámara corporal, se embarcó en una campaña de coqueteo, cada vez más extraña, con el agente de Medal. «No sé, ¿quieres registrarme? Regístrame rápido». Cuando le pusieron las esposas, Spoonamore llevó el coqueteo a otro nivel con una respuesta inesperada a la pregunta habitual del agente sobre si llevaba armas. «¿Quieres dispararme con la pistola eléctrica? Hazlo. Me gusta lo pervertido». A lo largo del encuentro, se refirió a de Medal como un hombre guapo, e hizo comentarios sugerentes sobre que sus piernas no estaban bien colocadas en el coche patrulla. Incluso reveló con descaro que era stripper en el club Hustler, en el centro de Cleveland, dando a entender que estaba familiarizada con las fuerzas del orden al afirmar: «Ya lo sabes, no te hagas el tonto. Al menos 7 agentes diferentes quieren denunciarme porque no me acuesto con ellos porque trabajo allí». Pero el comportamiento de Spoonamore no se limitó al coqueteo. Alternó entre intentos de seducción y desafíos, negándose a dar su dirección actual con frases como «No te preocupes por eso, no te la voy a dar», y desafiando a los agentes con «¿Qué vas a hacer si no te la doy?». La situación se deterioró aún más cuando, según los informes policiales, Spoonamore supuestamente escupió al agente Robert Dugan mientras estaba en el coche patrulla. Aunque este acto concreto no fue captado por las cámaras, las imágenes sí muestran cómo ella da una patada al separador de plexiglas y grita poco después. Esta agresión dio lugar a un delito grave de acoso con sustancia corporal. En lo que quizá fue el giro más indigno de los acontecimientos, Spoonamore orinó en sus pantalones durante el traslado a la comisaría. En lugar de mostrar vergüenza, se rió del incidente, afirmando que no pudo evitarlo, e intentó quitarse los vaqueros manchados mientras esperaba que le tomaran la foto policial, creando una situación tan incómoda que los agentes tuvieron que pedir ayuda a una mujer. La extraña naturaleza del encuentro dio un giro aún más extraño cuando Spoonamore comenzó a lanzar acusaciones descabelladas, afirmando que los agentes pretendían violarla o llevarla a México, declaraciones que confundieron visiblemente a los agentes que se ocupaban de ella. Se añadió otra capa de misterio cuando una mujer no identificada se acercó a los agentes durante la detención de Spoonamore, afirmando que la estaba buscando. La mujer dijo que Spoonamore había abandonado una reunión familiar y que la estaban rastreando a través de una aplicación del teléfono, pero no pudo proporcionar información básica sobre Spoonamore, como su dirección o cuánto tiempo llevaba en Ohio. Cuando se le preguntó más, la mujer respondió a la defensiva: «¿Qué más da?». Esta extraña interacción, combinada con el comportamiento errático de Spoonamore y sus comentarios sobre su lugar de trabajo, dio lugar a especulaciones en las redes sociales sobre una posible implicación en la trata de personas. Finalmente, Spoonamore se enfrentó a múltiples cargos: conducir bajo los efectos del alcohol, OV-DUI, exceso de velocidad, obstrucción de la labor policial, agresión simple a un agente de policía y acoso con sustancia corporal, un delito grave.
Se fijó una fianza de $10.000, con una audiencia previa al juicio prevista para el 18 de septiembre de 2023 y un juicio penal que comenzará el 2 de octubre de 2023. A pesar de sus elaborados y cada vez más desesperados intentos de manipulación, los esfuerzos de Grace Spoonamore resultaron totalmente ineficaces. Los agentes se mantuvieron profesionales en todo momento, sin dejarse intimidar por sus tácticas alternantes de seducción y desafío. Su caso es un ejemplo llamativo de cómo la policía moderna, reforzada por las cámaras corporales y la formación profesional, ha neutralizado en gran medida la eficacia de este tipo de tácticas de manipulación, por muy descaradas que sean. Pero no toda la manipulación es evidente. Algunos intentan salir del paso con encanto, con una sonrisa y una pregunta oportuna. Jenna Maldonado. Cuando centramos nuestra atención en el caso de Jenna Maldonado, somos testigos de un enfoque radicalmente diferente de la manipulación de los agentes, que se basaba menos en la sexualidad explícita y más en establecer una conexión personal a través de conversaciones aparentemente inocentes y halagos sutiles. Este caso, que tuvo lugar en Nuevo México en 2023, demuestra cómo incluso los intentos más moderados de seducción pueden fracasar a la hora de influir en el deber de los agentes profesionales. El encuentro de Jenna Maldonado con las fuerzas del orden comenzó con una parada de tráfico rutinaria, cuando los agentes sospecharon que conducía bajo los efectos del alcohol. A diferencia del comportamiento abiertamente coqueto de Spoonamore, Maldonado adoptó un enfoque más mesurado, entablando una conversación distendida con el agente mientras le hacía cumplidos sutiles. Las imágenes de la cámara corporal captaron cómo intentaba utilizar su carisma y sus bromas amistosas para crear una conexión que pudiera conducir a la indulgencia. Lo que hace que el caso de Maldonado sea especialmente interesante es cómo intentó cambiar la interacción de una parada policial profesional a una conversación personal. Al principio del encuentro, mostró una curiosidad genuina por la vida personal del agente, preguntándole por su estado civil y su edad, de una manera que parecía diseñada para establecer una conexión humana más allá de la dinámica entre agente y civil. ¿No estás casado? Yo lo estuve. ¿Sí? Sí. Ya no. ¿Qué pasó? La vida. La vida pasa. A veces simplemente te enamoras y se acaba. No funciona. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos crees que tengo? Este enfoque representa una táctica de manipulación clásica, humanizarse ante la figura de autoridad y crear una sensación de empatía que pueda hacer que se muestren reacios a aplicar sanciones. Al hacer preguntas personales y mostrar interés por la vida de la gente, Maldonado intentaba transformar una interacción con las fuerzas del orden en un intercambio más informal y amistoso en el que la dinámica de poder pudiera inclinarse a su favor. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por establecer una buena relación mediante preguntas personales y una conversación amistosa, el agente se mantuvo centrado en sus obligaciones profesionales. Reconoció el intento de manipulación por lo que era: una estrategia para evitar las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol. La formación y la profesionalidad de las fuerzas del orden modernas quedaron patentes, ya que mantuvo los límites adecuados sin dejar de tratar a Maldonado con respeto. A diferencia de otros casos en los que los agentes podrían entrar más en juego con este tipo de tácticas conversacionales, este agente mantuvo una distancia profesional mientras llevaba a cabo la investigación necesaria por conducir bajo los efectos del alcohol. Respondió brevemente a sus preguntas personales, pero continuamente desvió la conversación hacia el asunto que les ocupaba: su presunta incapacidad para conducir y los procedimientos legales que debían seguirse. Al final, a pesar de su enfoque más sutil y socialmente hábil para manipular, la ofensiva de encanto de Jenna Maldonado resultó ineficaz. El agente le informó de su inminente detención y sus intentos de establecer una conexión personal no lograron influir en el curso de la justicia. Fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol, enfrentándose a las mismas consecuencias legales que habría tenido independientemente de su actitud amistosa y sus preguntas personales. Mientras Maldonado se valió de su encanto, Karina Armando sembró la confusión, empezando por detenerse antes de que la policía tuviera oportunidad de hacerlo. Karina Armando. Pasando del comportamiento extremo de Grace Spoonamore y el enfoque sutil de Jenna Maldonado, llegamos al caso de Karina Armando, que presenta otra variación más sobre el tema del intento de manipulación durante un encuentro con la policía. La interacción de Karina con las fuerzas del orden tuvo lugar en Montville, Nueva Jersey, en julio de 2023, y demuestra cómo incluso situaciones que comienzan con cierta ligereza pueden volverse rápidamente graves cuando se trata de conducir bajo los efectos del alcohol. La historia de Karina comienza de una manera inusual.
En lugar de ser detenida por la policía, ella se detuvo voluntariamente antes de que el agente iniciara la maniobra de alto. Este peculiar comienzo del encuentro inmediatamente despertó las sospechas del agente que se acercó a su vehículo. «Hola, la razón por la que la detengo. Bueno, en realidad no la detuve. ¿Por qué se detuvo? Déjeme preguntarle eso». Este extraño comienzo marcó el tono de lo que se convertiría en una interacción cada vez más extraña. Cuando le preguntaron por su paradero, Karina demostró una franqueza inesperada al admitir inmediatamente que había estado en Thatcher's, un pub irlandés local. Esta honestidad, aunque quizá admirable en algunos contextos, despertó inmediatamente las sospechas de la gente sobre su estado de sobriedad. ¿De dónde vienes? ¿De Thatcher's? De acuerdo. Con la sospecha de conducción bajo los efectos del alcohol en primer plano, el agente procedió a realizar las pruebas de sobriedad estándar. Rápidamente se hizo evidente que Karina tenía dificultades para realizar las pruebas, mostrando claros signos de deterioro mientras intentaba seguir las instrucciones y mantener el equilibrio. Su rendimiento en estas pruebas confirmó las sospechas del agente de que efectivamente estaba bajo los efectos del alcohol. Lo que hace que el caso de Karina sea digno de mención es cómo cambió su comportamiento una vez que llegó a la comisaría para someterse a la prueba de alcoholemia. Fue en ese momento cuando su actitud pasó de cooperativa a coqueta, aparentemente con la esperanza de que su encanto pudiera mitigar de alguna manera su situación. Con un tono juguetón, bromeó sobre los procedimientos desconocidos, diciendo: «No hemos hecho esto antes». Este intento de aliviar el ambiente parecía diseñado para causar una impresión más favorable a los agentes que se ocupaban de su caso. Durante todo el proceso de registro, Karina mantuvo este comportamiento juguetón, haciendo comentarios que parecían calculados para desarmar a los agentes y tal vez animarlos a verla con más simpatía. Su comportamiento coqueto no era agresivo ni abiertamente sexual, sino que parecía tener como objetivo crear una relación amistosa que de alguna manera pudiera traducirse en indulgencia. En un giro sorprendente de la historia, se informó a Karina de que sería puesta en libertad en espera de su comparecencia ante el tribunal. Este resultado, ser puesta en libertad en lugar de permanecer bajo custodia, podría interpretarse de múltiples maneras. Podría reflejar simplemente el procedimiento habitual para los infractores que cometen su primer delito de conducción bajo los efectos del alcohol, o podría sugerir que su actitud más agradable influyó en la forma en que los agentes tramearon su caso, aunque no eliminó los cargos por completo. El desenlace de la interacción de Karina con las fuerzas del orden dejó a los observadores con impresiones encontradas. Su humor divertido y un comentario oportuno que la hizo sonrojar, aparentemente, causaron una buena impresión a los agentes, aunque no está claro qué fue exactamente lo que dijo para provocar esa reacción. Este momento de aparente conexión plantea la pregunta de si su estrategia coqueta tuvo algún éxito limitado, aunque no pudiera borrar las consecuencias legales de sus actos. A pesar de la relación momentánea que pudo haber establecido, Karina aún enfrentaba graves consecuencias legales por conducir bajo los efectos del alcohol. Aunque fue puesta en libertad en lugar de detenida, aún tenía que lidiar con comparecencias ante el tribunal y posibles sanciones, incluyendo multas, suspensión de la licencia y programas obligatorios de educación sobre el alcohol. Justo cuando las cosas parecen lo suficientemente extrañas, el siguiente encuentro añade un giro inesperado, con disfraces y caos incluidos. Naomi Führer. El caso de Naomi Führer presenta quizás uno de los intentos de manipulación más dramáticos y desesperados captados por las cámaras corporales de la policía. Ocurrido el 30 de octubre de 2023 en Florida, este caso es especialmente notable porque involucraba a una sospechosa que todavía vestía su disfraz de Halloween cuando fue detenida por la policía, lo que creó un escenario surrealista para la intensa interacción que siguió. Naomi Führer, descrita en los informes como una camarera de Hooters originaria de Suiza, llamó la atención de las fuerzas del orden mientras conducía con su atuendo de Halloween. Lo que podría haber sido una parada de tráfico rutinaria se convirtió rápidamente en un incidente grave cuando los agentes descubrieron múltiples infracciones graves. La situación se agravó inmediatamente cuando los agentes descubrieron que el carné de conducir de Führer había sido suspendido durante casi un año y que las matrículas de su vehículo habían caducado hacía mucho tiempo. No se trataba de infracciones menores, sino de infracciones legales importantes que sugerían un patrón de incumplimiento de las normas de tráfico. Cuando fue interrogada, Führer intentó restar importancia a la gravedad de su situación, atribuyendo su aparente estado de embriaguez al cansancio y no al consumo de alcohol. Sin embargo, los agentes observaron signos claros que contradecían su explicación. Ojos inyectados en sangre y dificultad para articular las palabras, lo que sugería claramente el consumo de alcohol.
Siguiendo el procedimiento habitual, los agentes le hicieron una prueba de sobriedad que Führer no superó, lo que confirmó aún más sus sospechas de conducción bajo los efectos del alcohol. Fue en ese momento, al enfrentarse a la realidad de la detención, cuando el comportamiento de Führer cambió drásticamente, pasando de una explicación informal a una manipulación cada vez más desesperada. A medida que la realidad de su detención comenzaba a calar en ella, Führer se lanzó a una apasionada súplica a los agentes. Su disfraz de Halloween, combinado con su comportamiento cada vez más frenético, creó una escena extraña que los agentes tuvieron que manejar con profesionalidad. Va a ir a la cárcel por conducir bajo los efectos del alcohol. Por favor, señor. Por favor. No está en mis manos. Las súplicas de Führer se intensificaron rápidamente al expresar su temor por las posibles repercusiones en su estatus migratorio. Al ser suiza y residir en Estados Unidos, con un permiso de residencia, temía claramente que un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol pudiera tener consecuencias más allá de las sanciones legales inmediatas. Lo recogeré yo misma. Por favor, señor. No quiero salir de Estados Unidos, por favor. Por favor, señor. Va a arruinar toda mi vida. Conducir bajo los efectos del alcohol no significa que vayan a deportarla. Sí, porque soy de Suiza y tengo un permiso de residencia. Cuando sus primeras súplicas para ganarse la compasión de los agentes no lograron cambiar su decisión de arrestarla, la desesperación de Führer la llevó a hacer una oferta impactante. En un gesto que cruzó la línea entre la manipulación y un comportamiento potencialmente delictivo, hizo lo que los informes describen como una oferta inusual y arriesgada a los agentes. Me llevaré todo, por favor. No quiero que me lo quiten. Esta declaración, aunque algo ambigua en su significado exacto, se interpretó claramente como una sugerencia inapropiada de que se quitaría la ropa, o posiblemente ofrecería favores sexuales a cambio de indulgencia. Sin embargo, los agentes se mantuvieron completamente profesionales ante esta oferta inapropiada, negándose a entrar en el juego y centrándose en el proceso legal en cuestión. Los agentes le explicaron con firmeza a Führer que su situación actual era el resultado directo de sus propias decisiones, y que ellos simplemente estaban aplicando la ley en base a esas decisiones. Este momento de claridad por parte de los agentes acabó con sus intentos de manipulación con una evaluación directa de la realidad. Usted se ha metido en esta situación. Nosotros solo somos consecuencia de sus decisiones de esta noche, ¿de acuerdo? A pesar de todos sus esfuerzos, desde súplicas emocionales sobre su situación migratoria hasta ofertas inapropiadas, Naomi Führer fue arrestada y colocada en la parte trasera del vehículo policial. Sus tácticas cada vez más desesperadas resultaron completamente ineficaces contra el compromiso profesional de los agentes de hacer cumplir la ley de manera justa y coherente. Lo que hace que el caso de Führer sea especialmente notable es la dramática escalada de sus tácticas de manipulación. Comenzando con simples excusas y explicaciones, pasó rápidamente a apelaciones emocionales sobre su futuro y, finalmente, a sugerencias inapropiadas que podrían constituir delitos adicionales. Esta escalada demuestra la presión psicológica a la que a veces se someten los sospechosos, haciendo apuestas cada vez más arriesgadas con la esperanza de evitar la detención. Los agentes de este caso demostraron una profesionalidad ejemplar, negándose a dejarse influir por apelaciones emocionales, preocupaciones sobre la inmigración u ofertas inapropiadas. Su gestión de la situación refuerza la importancia de las cámaras corporales, que no solo protegen a los agentes de acusaciones falsas, sino que también crean responsabilidad para mantener los estándares profesionales, incluso en circunstancias inusuales o difíciles. Pero en el siguiente caso, la manipulación da un giro oscuro. En lugar de reconocer sus errores, ella da la vuelta a la tortilla, tratando de seducir a los agentes y culparlos a ellos. Kelly Barton. El caso de Kelly Barton demuestra cómo los intentos de manipulación pueden a veces cruzar la línea de lo inapropiado, especialmente cuando el alcohol afecta significativamente el juicio. Este incidente, que se hizo público gracias a las imágenes de una cámara corporal, muestra hasta dónde pueden llegar algunas personas para evitar ser arrestadas, incluso cuando sus acciones han puesto en peligro a otras personas. Kelly Barton, de 48 años en el momento del incidente, se vio envuelta en graves problemas legales tras un accidente en el que se vio implicada una farola. Lo que hizo que este caso fuera especialmente preocupante fue que Barton no estaba sola en el vehículo, sino que transportaba a un paciente con necesidades especiales como parte de sus responsabilidades laborales cuando se produjo el accidente. Cuando la policía llegó al lugar, se hizo evidente de inmediato que Barton se encontraba en estado de embriaguez. Las imágenes la muestran en un estado que no es precisamente el mejor, gracias a unas copas de más, como lo describe con delicadeza un informe.
Esta observación sería grave en cualquier circunstancia, pero resultó especialmente alarmante dada su responsabilidad profesional por el bienestar de una persona vulnerable. ¿Kelly? ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien. Quizás consciente de la gravedad de su situación, Barton intentó negar su responsabilidad en el accidente, a pesar de que conducir era su trabajo y estaba claramente al volante. Por desgracia para su defensa, las imágenes de las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana demostraron de forma concluyente que ella conducía cuando se produjo la colisión. Cuando llegó el personal médico para realizar las evaluaciones, el comportamiento de Barton dio un giro notable. En lugar de continuar con las negativas o las explicaciones, cambió a una estrategia completamente diferente: coquetear abiertamente con los agentes que se encontraban en el lugar. Este cambio de enfoque pareció ser un último intento desesperado por distraer la atención de la gravedad de sus delitos. ¿Quiere que la patrulla le haga un chequeo, señora? Deje que hagan lo que tienen que hacer. Vamos, chicos. ¿Cómo se encuentra? Mientras los paramédicos intentaban evaluar su estado, Barton dirigió repetidamente comentarios sexualmente sugerentes a los agentes, creando una situación cada vez más incómoda para los profesionales que intentaban hacer su trabajo. Quiero a los chicos jóvenes. Pregúntame cómo me encuentro. Deja que los chicos jóvenes me lo digan. Déjame decirte algo. Sus comentarios se volvieron cada vez más inapropiados, incluyendo declaraciones explícitas sobre lo que haría a los agentes, centrándose especialmente en su aspecto físico. Lo que te haría con tus ojos azules. Déjame comprobar tu sangre. Míralo. Le haría algo que no le dejaría salir vivo. Estas declaraciones, captadas claramente por las cámaras corporales, representan algunos de los intentos más explícitos de manipulación de los agentes documentados en casos recientes. A pesar del carácter incómodo de sus comentarios, los agentes mantuvieron su profesionalidad, centrándose en los aspectos legales y médicos de la situación en lugar de entrar en su comportamiento inapropiado. Tras realizar varias pruebas, los agentes tuvieron claro que Barton había superado con creces el límite legal de consumo de alcohol. Basándose en estas pruebas, fue detenida por conducir en estado de embriaguez. Los informes indican que los agentes tuvieron dificultades para meterla en el coche patrulla, lo que sugiere que a sus tácticas de manipulación verbal se sumó la resistencia física. Lo que hace que el caso de Kelly Barton sea especialmente grave es la combinación de circunstancias que rodean su conducción bajo los efectos del alcohol. No solo conducía en estado de embriaguez, lo que ya es un delito grave en sí mismo, sino que además lo hacía siendo responsable de una paciente con necesidades especiales. Este agravante de negligencia profesional probablemente le acarreará cargos adicionales por negligencia hacia una persona vulnerable que estaba a su cuidado. Sus tácticas de coqueteo, que iban desde lo ligeramente sugerente hasta lo explícitamente inapropiado, resultaron completamente ineficaces para alterar el curso de la justicia. Los agentes se centraron en las pruebas de embriaguez y en las circunstancias del accidente, lo que demuestra cómo la formación profesional ayuda a las fuerzas del orden a mantener los límites adecuados, incluso cuando se enfrentan a comentarios abiertamente sexuales. Sin embargo, este último caso lleva la manipulación un paso más allá, ya que ella pensó que había burlado a la policía con una historia inventada, pero su maniobra en las redes sociales le salió por la culata. Skylar Fluss. El caso de Skylar Fluss destaca entre los ejemplos anteriores porque no solo se trata de un intento de manipulación durante un encuentro con la policía, sino también de una posterior fabricación pública sobre la interacción que más tarde quedó al descubierto gracias a las imágenes de una cámara corporal. La historia de esta joven de 18 años demuestra cómo la tecnología policial moderna puede servir como un poderoso control contra las tácticas de manipulación y las afirmaciones falsas sobre las interacciones con las fuerzas del orden. El encuentro de Skylar Fluss con las fuerzas del orden comenzó cuando un agente observó que su vehículo zigzagueaba entre los carriles, lo que sugería una posible conducción bajo los efectos del alcohol. Siguiendo el procedimiento habitual, el agente detuvo el vehículo para evaluar si Fluss estaba en condiciones de conducir. Me dio 3,8 y me dejó marchar con una maldita advertencia y me dio su número. Durante la parada, Fluss parecía emocionada y afirmó que estaba angustiada porque su novio la había dejado recientemente. Esta explicación de su conducción errática parecía diseñada para despertar la simpatía de la gente y, potencialmente, evitar una investigación más exhaustiva sobre si estaba bajo los efectos del alcohol. De acuerdo. ¿Estabas hablando por teléfono o algo así? Intentaba llamarle para localizarle porque estoy destrozada. Cuando se le preguntó directamente sobre el consumo de alcohol, Fluss negó haber bebido nada
e intentó atribuir su comportamiento al volante exclusivamente a su angustia emocional y al uso del teléfono, en lugar de a la embriaguez. De acuerdo. Bueno, me preocupa que estuvieras haciendo eses por el alcohol, pero si estabas hablando por teléfono, ¿has bebido algo esta noche? ¿No? El agente, mostrando compasión por su evidente estado emocional, sin dejar de cumplir con su deber, optó por dar a Fluss una advertencia en lugar de una multa o arrestarla. Esta decisión pudo estar influenciada por su estado emocional, la falta de pruebas claras de intoxicación o, simplemente, la discreción del agente en lo que parecía ser un caso de conducción distraída, más que de conducción, bajo los efectos del alcohol. Lo que hace que este caso sea realmente notable es lo que ocurrió después de la parada de tráfico. En lugar de aceptar simplemente el afortunado resultado de recibir solo una advertencia, Fluss recurrió a las redes sociales con una versión totalmente inventada del encuentro en la que se presentaba a sí misma como una maestra de la manipulación y a la gente como poco profesional. Dio positivo con 3,8 y me dejó marchar con una maldita advertencia. Me dio su número y me dijo que quedáramos para tomar un café o comer. Estaba bueno, así que mañana voy a comer con él. Esta fanfarronada en las redes sociales contenía varias afirmaciones impactantes. Que había dado un resultado astronómico de 3,8 en la prueba de alcoholemia, un nivel que en realidad indicaría una intoxicación alcohólica casi mortal, en lugar de una simple alteración, que el agente le había dado su número de teléfono personal y que habían quedado para salir. De ser ciertas, estas afirmaciones supondrían una grave falta profesional por parte del agente. Sin embargo, las imágenes de la cámara corporal contaban una historia completamente diferente. Las pruebas videográficas mostraban que a Fluss no se le había realizado ninguna prueba de alcoholemia durante la parada, y mucho menos se había registrado ningún resultado. También mostraban que la tarjeta que le dio el agente solo contenía información estándar del departamento, no un número de teléfono personal, y que no se le había invitado a tomar un café ni a comer. Parece que estás teniendo una noche difícil, así que no voy a empeorarla poniéndote una multa ni nada. ¿De acuerdo? Solo te voy a dar una advertencia. No es nada grave. Solo quiero asegurarme de que estás bien. Conducías un poco irregular, y quiero asegurarme de que puedes conducir el vehículo. Y creo que puedes. Mis datos están aquí, en la parte delantera, y el motivo por el que le he detenido está en la parte trasera. Llegue bien a su destino, y lamento que esté teniendo una mala noche. La mentira podría haber quedado impune si no fuera por la existencia de las imágenes de la cámara corporal. Cuando el departamento del agente se enteró de las afirmaciones de la joven en las redes sociales, pudo revisar las pruebas en vídeo y refutar definitivamente su versión. Esta rectificación pública no solo exoneró al agente de la supuesta conducta indebida, sino que también puso al descubierto la falta de honestidad de Fluss. Para empeorar aún más las cosas, aparecieron otros vídeos en los que se veía a Fluss bebiendo tequila directamente de la botella y actuando como si estuviera borracha en una fiesta pocas horas antes de ser detenida por conducir. Estos vídeos contradecían directamente su afirmación al agente de que no había bebido, revelando que su negación inicial del consumo de alcohol era en sí misma un intento de manipulación. Al enfrentarse a las abrumadoras pruebas en su contra, tanto las imágenes de la cámara corporal que desmentían sus afirmaciones en las redes sociales como los vídeos de la fiesta en los que se la veía consumiendo alcohol, Fluss acabó confesando que se lo había inventado todo. Acabé un poco demasiado borracha, estuve bebiendo chupitos toda la noche y decidí tomar la estúpida decisión de meterme en el coche y conducir. También admitió que sus afirmaciones sobre que el agente le había pedido salir eran completamente inventadas para llamar la atención en las redes sociales. Una confesión que puso de relieve la facilidad con la que se pueden difundir las acusaciones falsas contra la policía en la era de los contenidos virales. Sorprendentemente, a pesar de que se reveló tanto su mentira inicial al agente sobre no haber bebido como su posterior invención pública, no se tomaron más medidas legales contra Fluss. El agente, que inicialmente se mostró indulgente con ella y solo le dio una advertencia, decidió no presentar cargos adicionales por sus declaraciones falsas, ni durante la parada de tráfico, ni posteriormente en las redes sociales. Al afirmar falsamente que el agente había actuado de forma inadecuada, intentó manipular no solo su situación legal, sino también la percepción pública tanto de sí misma como de las fuerzas del orden. Al presentarse como alguien que había seducido con éxito a un agente para que no la acusara de conducir bajo los efectos del alcohol, buscó la validación social a través de una narrativa inventada y manipuladora, que fue completamente desmontada por las pruebas objetivas del vídeo. Si te ha gustado este vídeo y deseas ver más contenido similar, no te pierdas los vídeos que aparecen en tu pantalla.